el hidrógeno blanco y realmente si este elemento o qué potencial podemos tener nosotros de este gas en Colombia, ¿no? En nuestras cuencas sedimentarias y pues a partir del conocimiento y de la información que tenemos en la industria de los hidrocarburos, podemos tener, ¿no? Porque pues ahí en esta industria hemos adquirido un montón de conocimiento y de experiencia, pues que vale la pena analizarlo desde el punto de vista del potencial del hidrógeno blanco en Colombia, ¿no? No sé si ustedes han visto los periódicos, las noticias o por LinkedIn últimamente que pues, aparecen noticias de actividades de exploración que se están haciendo para la parte del hidrógeno blanco. Bueno, me presento, yo soy Edgar Chajay Cairo, yo soy geólogo, egresado de la Universidad Nacional con más de 35 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos. Trabajé 22 años en Ecopetrol, luego salí y trabajé en una empresa privada y hace 7 años con mi socio fundamos Neoil Energy, pues una empresa de consultoría y hace como unos 3 o 4 años creamos Neoil Research, que hacemos algún tipo de investigaciones y digamos que hemos tenido como una serie de discusiones con el equipo de realmente qué sucede con el hidrógeno y qué ideas o qué conceptos podemos sacar pues de nuestra experiencia que hemos tenido en este tema. Entonces, pues eso es lo que queremos como transmitir aquí en esta charla, en este conversatorio, ¿no? Este es un tema relativamente nuevo, realmente, pues yo creo que si uno mira para atrás en unos 2, 3 años, pues sí sabíamos del hidrógeno, el potencial que tenía, pero pues no pensábamos mucho, no pensábamos mucho de que ese hidrógeno pues lo pudiéramos buscar o se estuvieran desarrollando proyectos para buscarlo, así como uno busca por decirlo algo así, el gas natural, ¿no? Entonces, iniciamos iniciamos con el tema como de mirar qué potencial podemos tener hidrógeno blanco en Colombia. Digamos que los tópicos que vamos a desarrollar pues no nos vamos a entrar a discutir mucho sobre el hidrógeno y su posible importancia, porque pues yo creo que eso está en constante debate y pues yo creo que ustedes han visto mucha información al respecto, pero miraremos algo que es el hidrógeno, algunas pequeñas generalidades. Hablamos de la posible importancia que pueda tener, cuáles son las fuentes que hay del hidrógeno natural, pues a nivel mundial que se conoce sobre él, del hidrógeno natural o hidrógeno blanco. Ya hay varios proyectos de hidrógeno natural o proyectos, bueno, pues solamente hay un proyecto que se está explotando el hidrógeno, pero también hay varios proyectos de exploración de este hidrógeno. Realmente con esta información, ¿qué potencial podemos tener en Colombia? Realmente nuestras cuencas sedimentarias tienen algún potencial o podemos tener algún potencial de encontrar y de poderlo explotar si realmente este elemento llega a ser de interés como parece que lo es. Y al final hablaremos a manera de conclusiones de algunos temas y pues luego podemos responder algunas preguntas. Yo creo que más que preguntas es como de pronto que intercambiemos algunas ideas con respecto a algunos de los temas que se han planteado aquí, porque yo creo que es difícil uno decir que hay un experto en exploración en hidrógeno. Realmente, pues, mire que las personas o las compañías que están tratando de explorar el hidrógeno natural o hidrógeno blanco, pues son personas que han tenido experiencia en la industria de los hidrocarburos y la están aplicando en esta actividad y pues realmente son muy poquitos los pozos o los ejemplos que hay buscando este gas y también es muy poquita la experiencia que se ha compartido con respecto a ellos. Entonces, ¿qué es el hidrógeno? Vamos a hablar algo de la parte de generalidades, algo muy sencillo. Pues el hidrógeno es el elemento
más común en el universo. La mayor parte del hidrógeno en la Tierra se encuentra en su forma molecular, asociado al agua o a los compuestos orgánicos, pues es incoloro, inodoro, no tóxico y altamente combustible. Esta propiedad de que el hidrógeno sea altamente combustible, pues es la que ha incrementado su interés para su uso en la generación de energía. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua. El hidrógeno se puede oxidar sin emisiones de CO2 y digamos que en este momento que estamos en evitar el efecto invernadero, pues cualquier generación de energía que podamos hacer sin emisiones de CO2, pues la vamos a considerar ampliamente. La energía específica del hidrógeno, energía por unidad de masa, es superior a la de los hidrocarburos, pero su densidad energética, o sea, energía por unidad de volumen, es mucho menor que la de los hidrocarburos. Esto significa que para utilizarlo de manera eficiente, pues necesita ser licuado, necesita ser comprimido, y pues para que realmente pueda sopesar esta cantidad de energía que requerimos a partir de él. Posible importancia. El hidrógeno se considera que es un vector energético, que es muy versátil, que no es contaminante, ya dijimos por qué. Se puede obtener a partir de la energía eléctrica, se puede obtener energía eléctrica, mecánica o térmica con altos rendimientos y nulas emisiones de CO2. Y pues al pasar el hidrógeno, al utilizarlo como energético, pues solo va a tener un subproducto que es el agua, pues que ya sabemos que no es contaminante. 1 kilogramo de hidrógeno tiene aproximadamente el mismo contenido de energía que un galón de gasolina y cuando se quema solo emite agua. La combustión del hidrógeno es 100% sin emisión de carbono, ¿no? Esta gráfica es el crecimiento previsto de la demanda de hidrógeno para el año 2050. Aquí en esta gráfica que fue elaborado en el año 2021, pues habla de los posibles orígenes del hidrógeno y cómo puede incrementarse. Uno es que habla del hidrógeno gris, que es de origen fósil. Lo obtenemos de los orígenes fósiles de la energía sin captura ni secuestro del CO2 que genere. Hay un hidrógeno azul que también es de origen fósil, o sea, lo generamos a partir de gasolina, gas, carbón, con captura y secuestro de CO2, un hidrógeno verde, que es el que obtenemos de las fuentes de energía renovables, que es el que pues, más hemos escuchado, ¿no? Que a partir de la energía eólica o a partir de la energía fotovoltaica o la que se genera en las hidroeléctricas se genere este hidrógeno para utilizarlo. Aquí realmente no se ha considerado pues no está considerado todavía de que el hidrógeno que se obtenga natural a partir de la exploración, pues vaya a tener un componente importante, pero yo creo que eso lo vamos a ver en los siguientes años, si es que realmente, como muchas personas piensan, o muchos geólogos piensan, que se puede obtener el hidrógeno a partir de formaciones geológicas formando trampas algo similares a las que existen para los hidrocarburos. Entonces, pues, lo que sí está claro es que muy posiblemente va a haber un incremento fuerte del hidrógeno en los próximos años. Fuentes de hidrógeno. Hoy en día, el hidrógeno que se consume se fabrica mediante diferentes procesos industriales y según la forma en que se produce y se trata, se le asigna un color. Pues, hemos oído hablar y ya hemos mencionado hidrógeno gris, marrón, azul, rosa, turquesa, verde, dorado. Y más recientemente el naranja, pues no me voy a detallar. Pero si, pues obviamente que si hacemos una transformación y no hacemos nada con esa emisión de CO2 para transformar el gas en hidrógeno, pues hablamos del hidrógeno gris. Si hacemos captura de eso, pues podemos hablar de hidrógeno azul, hidrógeno turquesa, y pues el hidrógeno que podemos obtener de la biomasa y de las energías renovables o de la nuclear, pues se dice o asumen que realmente no tienen bajas emisiones de CO2, pero ojo que
cuando uno dice, si yo lo voy a utilizar las renovables, oiga, yo gasté un montón de energía y de procesos para crear mis paneles, para construir mi parque eólico o mi parque fotovoltaico, y pues igual que si yo lo estoy generando a partir de la energía nuclear, yo tuve que haber hecho un trabajo previo para haber concentrado el uranio de minería y poderlo utilizar. O sea, sí estoy emitiendo una cierta cantidad de CO2, ¿no? Yo creo que no es totalmente cierto que realmente a partir de eso no se genere, y obviamente que todo el proceso minero que hay detrás de eso, pues también está generando CO2 a la atmósfera. Hidrógeno natural o blanco, hasta hace unos poquitos años se entendía que el hidrógeno no podía existir en la naturaleza en su forma pura debido a su alta reactividad, y digamos que por eso era que nunca nos preocupábamos en buscarlo, en medirlo y en saber en dónde estaba, pero actualmente hay más de 300 ejemplos globales de filtraciones naturales de hidrógeno en una amplia gama de entornos geológicos, incluidos los centros de expansión oceánica, las márgenes pasivas, márgenes convergentes, las regiones intraplacas, las cuales se conocen donde se genera este hidrógeno como hidrógeno nativo. Uno de los beneficios del hidrógeno nativo es que podría ser un recurso energético, ya que no se gasta energía para generarlo. Pues eso dicen que no se gasta energía para renovarlo, pero obviamente que si nosotros vamos a perforar un pozo y vamos a tener un campo que produzca hidrógeno, pues obviamente que estamos gastando energía al utilizar el taladro, al hacer la perforación, al hacer el manejo. Sí estamos utilizando, si necesitamos hacer un gasoducto de hidrógeno, pues obviamente que estamos haciendo energía, pero seguramente que en volumen esta energía va a ser mucho menor que la que estaríamos haciendo de un proceso industrial a partir de carbón o a partir de gas. Esto es tomado de la IPG, donde ellos dicen dónde hay evidencias de hidrógeno. Realmente pues ya se ha hecho una compilación de en qué entornos y en qué ambientes tectónicos tenemos generación de hidrógeno, en los prismas de acreción, en los sistemas montañosos asociados a vulcanismo, en las zonas de las cuencas intracratónicas, en las partes de márgenes pasivos, en los fondos oceánicos donde tenemos generación de corteza oceánica. Ahí tenemos, cuando se está generando esa corteza oceánica, ahí estamos generando una gran cantidad, o está saliendo a superficie una gran cantidad de hidrógeno. Pero pues obviamente algunos de estos sitios en los cuales está generando pues no son accesibles en la actualidad. Este es el mapa, un mapa que existe de una publicación de Sgoring del 2020, donde todos los puntos verdes están mostrando donde tenemos sitios en los cuales se ha detectado alguna cantidad de hidrógeno, ya sea en pozos, ya sea en manaderos, ya sea en rocas, y pues vemos que hay una alta concentración, principalmente en los antiguos países que formaban la Unión Soviética. Realmente ellos en sus trabajos científicos o en sus conocimientos recolectaron una gran cantidad de información. Pues ahí también hay mucha información que se está haciendo en Canadá, en los Estados Unidos, algo en Sudáfrica, aquí está en Australia. Yo creo que hoy hay una gran cantidad de estudios disponibles también, por ejemplo, en Australia, donde hay una gran cantidad de manifestaciones de hidrógeno y en porcentajes importantes, ¿no? Mayores al 10%. El hidrógeno natural se puede dividir en varias categorías. Uno es el hidrógeno libre, tenemos hidrógeno en inclusiones, tenemos hidrógeno disuelto. Si el origen es abiótico, podemos tener origen de él a partir de la profundidad del manto, del núcleo y del manto, y cuando tenemos reacción de agua y roca a través de la radiólisis. Aquí en esto tenemos, en este trabajo, todos los tipos de ambientes o todos los tipos donde tener presencia de ese hidrógeno, en ofiolitas, en zonas de rift, en kimberlitas, en inclusiones de rocas ultramáficas de origen volcánico,
en cuencas sedimentarias, en inclusiones a partir de rocas sedimentarias o metamórficas, en depósitos de sal, en muestras de agua, asociados a fallas, asociados a algunas secuencias sedimentarias. Y mire que los porcentajes varían de algunos pocos puntos porcentuales en algunos sitios cercanos al 100%. O sea, mire que sí tenemos una gran cantidad de hidrógeno de forma natural en la naturaleza, que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo y que nosotros no le hemos querido poner cuidado. Aquí, pues, como ya habíamos visto en el mapa de la localización, vemos que de dónde es el sitio donde más cantidades de este hidrógeno se ha manifestado, pues obviamente por favor les recuerdo apagar el micrófono, donde tenemos esos países en los cuales hemos tenido en manifestaciones de hidrógeno, pues ya he mencionado en la antigua Unión Soviética, en Norteamérica, en algunos países de Europa, Asia, en África, realmente algunos pequeños, solamente había un ejemplo en Sudamérica, en Brasil, y en el tipo de rocas en que se ha encontrado en el tipo de ambientes, en muestras de agua, asociados a algunos campos de hidrocarburos, en inclusiones, o sea, sí hay esa manifestación de gas que seguramente le hemos pasado desapercibida, y yo creo que seguramente que donde nosotros hubiésemos sido más juiciosos y acuiciosos, seguramente que en algunas partes de Colombia deberíamos de tener esas concentraciones de hidrógeno, sino que no le hemos reportado y las hemos pasado por alto. De pronto algunos de ustedes que han tenido experiencias en algunas de las industrias, en análisis de laboratorio, seguramente sí han detectado esa presencia de hidrógeno y pues de pronto no hemos sido muy juiciosos en reportarlos, ¿no? Reacciones agua-roca, interrelación entre fluidos y roca en todos los procesos geológicos que incluyen serpentinización, tal vez una de las mayores o más estudiadas transformaciones o generaciones de hidrógeno es a partir de la serpentinización, es la más estudiada, ciclo hidrotermal de rocas máficas y ultramáficas, respiraderos de aguas profundas y ofiolitas continentales, en condiciones reductoras fuertes, puede ocurrir de 4 a 5 kilómetros de la corteza a unas temperaturas que pueden tener los 400 grados centígrados, pero esta temperatura ideal está entre los 10 y 12 kilómetros de profundidad para que ocurra esta transformación del hidrógeno. La radiólisis del agua es los elementos radiactivos como el torio, uranio y potasio durante su desintegración generan rayos alfa, beta y gamma, y esta energía descompone las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Cuando el agua es salada puede presentar una mayor cantidad de generación de hidrógeno. Yo creo que si vamos viendo estos posibles orígenes y vamos pensando en nuestra geología, en nuestras rocas, en nuestra evolución tectónica, yo creo que uno ya podría pensarse o podría hacerse una idea de en qué sitios podríamos tener generación de hidrógeno Para su exploración, muchos dominios geológicos pueden ser objetivos. Ya hemos visto las dorsales oceánicas, donde inicialmente se descubrieron flujos ricos en hidrógeno, aunque estos son muy remotos y pues obviamente en aguas internacionales, bajo la corteza continental o en zonas de subducción, llegando al manto, pero la presencia de agua para generar la reacción podría verse comprometida. En cualquier caso, también será demasiado profundo para ser considerada para la explotación. Márgenes pasivos donde es bien conocido la presencia del manto exhumado y hay procesos de serpentinización activa, es una muy buena fuente para que se esté generando hidrógeno. Aquí hablaba de las cordilleras como los Pirineos o los Alpes, entre muchas otras, con rocas del manto exhumado o cercanas a la superficie. ¿Por qué no considerar también nosotros la parte de los Andes? Nosotros en Colombia tenemos cinturones ofiolíticos, tenemos rocas serpentinas, ¿no es cierto?, que han formado que han sufrido ese proceso. Áreas cratónicas con un basamento rico en hierro, se pueden presentar esas reacciones que pueden generar hidrógeno. Pareciera que los últimos 3 ambientes en los cuales se podría generar el hidrógeno, pues son los que más acceso se tiene y son los que de pronto se podrían enfocar la mayoría de los esfuerzos exploratorios, y es en donde se están enfocando los esfuerzos exploratorios, porque ya muchos países y muchas empresas y muchas personas están pensando en ello y están comenzando a hacer proyectos para ver si es posible explorar y explotar este hidrógeno natural o blanco. Las principales fuentes del hidrógeno
involucran estrictamente a los procesos no biológicos y reactivos inorgánicos, incluyen reducción de agua durante la oxidación del hierro en minerales, división del agua debido a la descomposición radioactiva, ya la mencionamos, desgasificación de magmas a bajas presiones, que viene de la parte del manto, y reacción de agua con radicales superficiales durante la rotura mecánica de las rocas de silicato. Si uno pensara, uno dice, oiga, naturalmente se está generando constantemente hidrógeno. Y si esto se está generando constantemente, ¿por qué no está aumentando el contenido de hidrógeno que hay en la atmósfera o que hay en la Tierra? Pareciera que también hay un consumo de este hidrógeno, pues por bacterias, por otro tipo de sustancias, y al momento hay un balance en lo que se está generando naturalmente de hidrógeno y está saliendo a superficie y lo que se está consumiendo o que se está gastando en los sistemas microbianos. Estamos hablando de un balance natural, ¿no? No estamos hablando aquí en ningún momento de que nosotros estemos influenciando en ese proceso de generación de hidrógeno que está ocurriendo naturalmente. Dentro de estos procesos tenemos la radiólisis, dice que se produce hidrógeno durante la disociación de agua a través de la desintegración radioactiva, ya dijimos, a partir de las partículas alfa, beta y gamma. Rotura mecánica de rocas con silicatos, las reacciones mecanorradicales generan hidrógeno en superficies húmedas de fallas activas. Realmente pues no se ha hecho un balance de qué cantidad de hidrógeno se genera naturalmente en esta actividad para mirar el balance natural, pero esto ya le dice a uno, oiga, en fallas activas silicatadas que podemos tener generación de hidrógeno, uno dice, oiga, ¿dónde tengo yo estos entornos o estos ambientes en Colombia? Desgasificación volcánica, los volcanes emiten hidrógeno cuando el SO2 se desgasifica a baja presión. Y reducción de agua, la alteración hídrica de las rocas genera hidrógeno si el agua se reduce durante la oxidación de ferroso a hierro férico. A hierro férico, la formación de pirita libera hidrógeno en reacciones hidrotermales entre el agua y las rocas con magma, sulfuros como la pirrotina. Mire que hay muchas maneras de generar, y pues la serpentinización es la transformación de los minerales ferromagnesianos como el olivino en otro mineral denominado serpentina. Es un conjunto de reacciones que tienen lugar de forma natural bajo condiciones hidrotermales y que tiene como producto final, además de la serpentina, hidrógeno molecular. Aquí hay un ejemplo de cómo está ocurriendo esto en Nueva Caledonia, y tenemos unas rocas máficas, ultramáficas, tenemos ingreso de agua, de CO2, se produce el hidrógeno. Aquí está en contacto con una secuencia sedimentaria que hay una falla, en cierta parte hay liberación o hay salida a superficie de gas zips asociados al agua, pero también es posible que esas mismas rocas sedimentarias que están al lado de la falla, que sean areniscas, por ahí pueda migrar el hidrógeno y se pueda entrampar, pues formando buenos sellos y formando algún tipo de estructura. Algunos proyectos de hidrógeno natural, yo creo que pues todos hemos escuchado. Bueno, la primera es que ¿por qué no se conocía antes? Tenemos algunas pistas en Atalaya, en Turquía, hay una zona de unos 5.000 metros cuadrados donde emanan llamas que están ardiendo continuamente desde hace aproximadamente 2.500 años. Estas llamas están alimentadas por hidrógeno y metano, o sea, hace 2.500 años se inició una combustión de hidrógeno con metano y ha continuado hasta el presente. Esto también ha hecho pensar a muchos científicos y a muchas personas estudiosas del tema, es que el hidrógeno se está formando constantemente y se está reemplazando el que se está consumiendo. Hay un ejemplo también de estos muy parecidos, no solamente aquí en Turquía, sino también en Australia, donde también pues, leía que hace unos 5.000 años hay generación de hidrógeno y hay unas llamas y se está quemando hidrógeno naturalmente en este sitio. Yo creo que el punto
de partida de todo este interés por el hidrógeno natural. Partió aquí en Malí, en este país africano, aquí en este sitio. Sus habitantes buscaban agua, pero al perforar un pozo encontraron que generaba un gas con un altísimo contenido de hidrógeno. En Malí hay actualmente 20 pozos certificados. Se han hecho proyectos en Estados Unidos de exploración. En Kansas se perforó hace un año un pozo para búsqueda de hidrógeno. Realmente no hay información o no se han compartido detalles de los resultados de esto. En Francia también se trabaja con este fin y es posible que de pronto que en regiones de Sudamérica también sean analizadas en los próximos meses. Cuando hablamos de Sudamérica, seguramente son proyectos que se están desarrollando en Brasil. Perdón, me devolví. En Malí es un campo de gas poco profundo de hidrógeno natural, que ha sido documentado. Varios pozos exploratorios permitieron evaluar la cantidad de esta acumulación. Esta generación de hidrógeno o esta explotación de hidrógeno ocurre en formaciones más profundas y acumulada, y hay migración de partes profundas hacia las partes superficiales. Y pues obviamente hay otras áreas en África, en este país de Malí, hay otras áreas que pueden tener potencial para seguir explotando el hidrógeno. Aquí está el ejemplo del sitio del pozo cuando se perforó. Hoy se está produciendo hidrógeno que está alimentando una pequeña planta que está generando electricidad a una aldea que se encuentra cercana a el sitio de la acumulación. No sé si el proyecto sea rentable o no sea rentable, pero yo creo que en los inicios estos proyectos, mientras uno aprende, puede ser que no sean rentables, pero van a generar una gran cantidad de conocimiento que seguramente que a las empresas o a la empresa que está allí explotando está analizando cuál es el ambiente tectónico, cómo se explota, cuáles son las condiciones, cuál es el tipo de pozo que se debe perforar, cuáles son los cuidados que se deben de tener, y esto le va a dar pues una importancia estratégica para seguir explotando este recurso. Esta es una imagen del sector donde ocurrió este descubrimiento. En el año 2015 la compañía de hidrógeno natural Hidroma encontró con hidrógeno por casualidad mientras perforaba para bombear agua en este pueblo de Bouraquebougou en Malí. El pozo Bougou 1 comprobó que el gas tenía una concentración del 98% de hidrógeno, o sea, prácticamente era hidrógeno puro en una alta cantidad. Aparentemente este es el hidrógeno más puro que se ha descubierto a la fecha. Se analizaron otros 12 pozos exploratorios y el tamaño del campo de hidrógeno se ha estimado en 8 kilómetros de diámetro. Desde que se hizo este descubrimiento, pues se ha utilizado para generar electricidad a la aldea. No sé qué tan fácil es cuando uno mira esta imagen, uno ve aquí unas formas concéntricas. No sé si son claras, no se alcanzan a ver, no sé si con el mouse se ve. Eso es lo que se llama círculos de hadas. Hay un proyecto en España, en Huesca, objetivo realizar la primera perforación en el año 2024 y explotar comercialmente un posible yacimiento que hay durante unos 20 o 30 años. La inversión total sería de unos 900 millones de euros. Dice que comenzando por 14 millones. 14 millones es la fase exploratoria de perforar el primer pozo, de hacer una evaluación del área. Yo creo que pues algo muy similar a lo que hacemos en la actividad de exploración de hidrocarburos de gas. ¿De dónde sale esta idea? En el año 1963 se perforó un pozo que salió seco, pero en el pozo Monzón 1 se encontraron presencia de hidrógeno con unos contenidos relativamente interesantes. Algunos de ellos podían llegar al 100%. Pues con todo este problema del cambio climático y los efectos invernaderos, pues los geólogos que han trabajado en este sector, en esta área, pues ven que hay un potencial de realmente explotar este hidrógeno, entender mejor la acumulación del yacimiento y posiblemente tener un descubrimiento
digamos que comercial, no un descubrimiento, digamos que porque ya se descubrió que había hidrógeno ahí, sino tener una explotación comercial de este hidrógeno, ¿no? Este es lo que mencionaba. En teoría, en Nebraska, en Estados Unidos, en el año 2023, se estarían haciendo pruebas en un pozo perforado exclusivamente para la prospección de hidrógeno natural o hidrógeno blanco. Realmente, pues, bueno, como en toda la industria y en todos los proyectos nuevos, pues se mantiene todo en secreto porque pues esto le puede dar un conocimiento competitivo de salir a buscarlo a otras áreas o seguirlo explorando en este mismo estado, en esta misma parte de los Estados Unidos. Esta es una imagen del sector donde se está explorando el hidrógeno en Nebraska. Y mire que aquí también, pues es una imagen con un tratamiento para ver la parte de colores, pero mire que aquí también se ve esa gran cantidad de círculos que de pronto eran menos claros en Malí, pero esos son los círculos de hadas. Mire que hay una gran cantidad de ellos y si alcanzan a ver, parece que con filtraciones de hidrógeno podían explicar esas depresiones que llaman círculos de hadas, que pueden tener hasta más de 1 kilómetro de ancho y que puede ver con las anomalías cuando sale el hidrógeno a superficie y que lo que interactúa con la vegetación y con el suelo. Yo creo que la semana pasada, hace un par de semanas, salió por LinkedIn y en los periódicos también que en Francia, en la región de Lorena, el pozo Forcheville, la cuenca carbonífera de Lorena, al este de Francia, encontró o reportó hidrógeno a 1093 metros de profundidad. Había un 15% de hidrógeno, pero a una profundidad de 3000 metros, esta cantidad de hidrógeno o esta concentración de hidrógeno era de 98%. Ellos están pidiendo un área para hacer actividades de exploración, para explorar hidrógeno de 2.254 kilómetros cuadrados. Ya hay varios pozos petroleros que se habían perforado en el área y que también habían mostrado gas de hidrógeno. Cuando se hicieron las pruebas, ellos quieren hacer unos estudios más detallados de esto y seguramente que analizando este contexto geológico en el cual se encuentran, pues seguramente que van a ampliar la actividad exploratoria y pues no es de extrañar que en poco tiempo decidan perforar un pozo para extraer comercialmente este hidrógeno. En Australia, este es un ejemplo de un bloque en el cual ellos pidieron ya un área para explorar hidrógeno. Están terminando de realizar la fase 1, que es un estudio aerogravimétrico de más de 10.000 kilómetros lineales para identificar objetivos estructurales que puedan almacenar este hidrógeno. Están haciendo un reprocesamiento sísmico de una información 2D para identificar con mayor detalle las trampas y demostrar el potencial, ellos creen que de clase mundial, para generar hidrógeno en este sector. Esperan, igual que se hace en la actividad exploratoria, pues pedir un bloque grande, adquirir información para aumentar el conocimiento, luego definir áreas prospectivas para generar trabajos futuros y tener el mejor estimado de recursos prospectivos de hidrógeno. En este ejemplo de esta área, ellos ya evaluaron unos sectores y bueno, hicieron una especie de certificación de potencial de recursos prospectivos de hidrógeno, por llamarlo así. Hay varios pozos que, obviamente, todo esto parte de la historia de pozos que ya se perforaron existentes, donde se obtuvo muestras de gas con una pureza del 80% a profundidades mayores de 500 metros de profundidad hasta 4.500 metros. O sea, yo creo que aquí vemos que hemos estado rodeados de mucha experiencia y de muchas presencias del hidrógeno, que seguramente, no sé si nosotros aquí en Colombia, en algunos de los pozos, hayamos encontrado algunos tipos de gases seguramente asociados a hidrógeno y no supimos identificarlo y no supimos reconocerlo. Mire que aquí también
se reconocen esas depresiones circulares llamadas círculos de hadas y se puede observar numerosas ocurrencias de este mismo tipo de círculos de hadas en una gran cantidad de sectores y de áreas y de cuencas en Australia. Aquí se hicieron, en este círculo de hadas, se hicieron varias mediciones de la concentración de partes por millón de hidrógeno y se ve que hay una alta concentración de hidrógenos asociados a este círculo de hadas. Ya lo habíamos visto en Malí, lo habíamos visto en Nebraska. Mire que aquí también lo estamos viendo en Australia. Pareciera que esto fuera como una especie de anomalías en superficie, así como no tenemos anomalías de gases o de hidrocarburos en superficie de los yacimientos de hidrocarburos. Pareciera que también tenemos esta presencia de, por llamarlo así, como resumaderos de hidrocarburos, pero en este caso de gas en superficie. Estos círculos de hadas pueden ser el resultado de reacciones químicas provocadas por el gas de hidrógeno que se filtra a través de las grietas en el lecho rocoso del subsuelo. En Australia pues se ha demostrado la existencia de estas filtraciones de hidrógeno y se está avanzando desde el 2021 en la exploración de algunos de estos círculos de hadas y que hay asociado en el subsuelo a potenciales trampas de hidrógenos. O sea, hemos visto que hay presencia de hidrógeno a partir de rocas ofiolíticas, rocas precámbricas, rocas ígneas, gases volcánicas, sistemas hidrotermales, kimberlitas. O sea, hay una gran cantidad, también en algunos cuerpos mineralizados, hay campos de petróleo y gas que también han tenido algún contenido de hidrógeno, cuencas de gas, rocas sedimentarias y depósitos de sal de gema en casi 30 países. O sea, hay una gran cantidad y una gran evidencia de presencia de hidrógeno en muchos de las unidades y ambientes sedimentarios. Y aquí en la gráfica que está en la derecha es varios ejemplos de esos círculos de hadas donde hay concentraciones o están asociados a concentraciones anómalas o a concentraciones interesantes de hidrógeno. Ya habíamos visto esta de la parte superior derecha, es lo que hay en Malí. De la parte aquí del medio superior es en la cuenca de Perth en Australia, que también ya lo vimos. Aquí esto que está en la parte superior es en Carolina, en Estados Unidos. Este que está aquí en la parte inferior de la izquierda es un ejemplo en la cuenca de San Francisco, Brasil. En Brasil, aquí está en South Grande, en South Girona, en Francia, y también hay una gran presencia, también se han identificado estos círculos de hadas en Rusia. O sea, hay manifestaciones en superficie que nos pueden estar indicando, oiga, pilas, aquí puede haber algún tipo de potencial para explorar el hidrógeno blanco, además de las condiciones geológicas que hemos visto anteriormente. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto que hemos visto hasta el momento, estas evidencias, estas áreas, cuál es el origen, dónde se forma el hidrógeno. Oiga, ¿será que nosotros tenemos potencial en Colombia? ¿Será que en algunas cuencas, en algunas áreas, hay potencial de encontrar ese hidrógeno blanco? Yo creo que ustedes que lo están viendo ahí, o que están aquí en la presentación, yo creo que ya mentalmente han pensado en algunos sectores donde se podían dar ese tipo de condiciones, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestra experiencia en ciertas cuencas sedimentarias o más asociados a rocas sedimentarias o a rocas duras. Creo que uno ya mentalmente puede decir, oiga, esto podría estar pasando en esta región de Colombia. Digamos que algo parecido hemos intentado hacer o hemos como pensar, oiga, ¿dónde podemos tener o en qué áreas o en qué sectores podemos tener esos posibles indicios o áreas que puedan ser inicialmente prospectivas para buscar el hidrógeno? Si a uno le dijeran, busque hidrógeno en Colombia, pues uno tendría que concentrarse en algunas áreas y descartar otras y ver cuáles son las que tienen mayor posibilidad. Si nosotros pensamos en el hidrógeno a partir de ofiolitas, de la fertilización, yo creo que la imagen que se nos hace a todos es la región ofiolítica de la parte occidental de Colombia, asociada a el flanco occidental de la cordillera central y el flanco oriental de la cordillera occidental
donde vemos, pues esta es una evolución sacada del trabajo de Álvarez, este es creo que de 1996, sobre parte de esta región, sobre las ofiolitas que hay en el sector occidental, donde más o menos teníamos la corteza continental, pues que es lo que está formando todo el sector oriental de Colombia, no sé, que es el que forma el basamento de las cuencas del Llanos, de parte del Valle Superior, Valle Medio del Magdalena. Teníamos un arco de islas, tuvimos una zona de acreción, luego esta zona de acreción migró mucho más al occidente, y aquí en este sitio, en el levantamiento de la cordillera central y lo que después fue la cordillera oriental, ahí que se formó, qué cuenca sedimentaria tenemos ahí. Ahí tenemos la cuenca sedimentaria del Cauca-Patía, y está rodeada por rocas máficas, ultramáficas, olivinos, por afloramientos de serpentinas. Oiga, en ese sector, en una región tropical como la que tenemos nosotros, con un gran aporte de agua, con una gran meteorización, con unas grandes fallas que aún hoy son activas, que tenemos efectos de temblores, de movimientos sísmicos ahí. Oiga, yo creo que ahí tenemos una gran probabilidad de que se esté generando hidrógeno, y ese hidrógeno esté migrando a la secuencia sedimentaria de la cuenca del Cauca-Patía. Y si tenemos rocas almacenadoras y rocas reservorios, ¿por qué no podemos tener ahí potencial para prospectar o para encontrar hidrógeno? Aquí este es parte del trabajo de la reinterpretación geoquímica y radiométrica de las metabasitas del complejo de Arquía, donde prácticamente tenemos toda la parte de grandes fallas asociadas al borde contra la cordillera central y contra el borde de la cordillera occidental, y donde tenemos aquí en la parte plana la secuencia sedimentaria de esta cuenca. A mí me parece un área muy interesante para comenzar a explorar y mirar si tenemos potencial o no para hidrógeno. Otro, se dice que por la ruptura mecánica de rocas, en rocas de silicatos, nosotros tenemos todo el sector oriental de Colombia, donde está formado por un basamento silicatado. Este es el mapa tectónico, el mapa de provincias tectónicas de Colombia, y tenemos una gran cantidad de fallas profundas que están en constante actividad, que son activas hoy en día. Pues yo solamente mencioné algunas acá: falla de Bucaramanga, todas las fallas del Piedemonte, de nuestras principales cuencas sedimentarias, todo el sector de la falla de Romeral, esas grandes fallas del Valle Superior y Valle Medio del Magdalena, la falla de Oca, las fallas asociadas al Graben de Arauca, a las fallas del Cauca-Patía. Oiga, esta actividad mecánica, este movimiento, esta actividad no puede estarse generando y no pueden ser vías de escape para que parte del hidrógeno que está en el manto salga a superficie, y si ahí tenemos una roca sedimentaria, tenemos unas vías de migración, migre por él, y en algunos sitios se puede estar entrampando. La actividad tectónica es indiscutible, ¿no? En estos últimos meses hemos sentido varios temblores, y si uno mira la historia de Colombia de los últimos 20, 30, 40, 50 años que llevamos nosotros, oiga, en todas partes tenemos fallas activas, tenemos generación, tenemos grandes movimientos que pueden ser caminos para que se genere o se escape parte del hidrógeno que está en el manto, o se esté generando en ellas ese hidrógeno. Seguramente que hay sectores mucho más activos, sectores mucho más fuertes, que seguramente pueden tener mayores posibilidades que otros. Este es un ejemplo bueno, este es un mapa tomado del Servicio Geológico, donde en rojo están las fallas activas que hay en Colombia. Pues yo creo que casi que todos tenemos claramente toda esa gran cantidad de actividad tectónica y que se está manifestando día a día en Colombia. O sea, tenemos una gran cantidad de eso. Lo otro es la radiólisis. Se produce hidrógeno durante la disociación de agua por la generación de los rayos alfa, beta y gamma. Eso está asociado al basamento. Nosotros tenemos todo el sector oriental, donde está la cuenca del Amazonas, la cuenca de los Llanos Orientales, y pues también el Amazonas, la cuenca del Putumayo. De pronto en algunos sectores tenemos rocas sedimentarias ígneas sobre la cuenca del Valle
superior, valle medio del Magdalena, algo en el valle inferior. Oiga, ahí se puede estar, si ese basamento es rico en materiales radioactivos, tenemos encima de ellos arenas basales transgresivas con agua, ahí tenemos un ambiente ideal para que se genere hidrógeno a partir de la radiólisis. Ahí podríamos estar explorando, mirando con mayor detalle a ver qué potencial tenemos. Yo me puse a mirar las imágenes de Google Earth principalmente, a mirar algunos sectores de Colombia y tratar de ver dónde podía haber esos posibles círculos de hadas. Esto es en la parte del Bichada. Yo reconozco una serie de sectores y de áreas donde yo reconozco un montón de posibles círculos. No quiero decir que todos estos sean círculos de hadas, seguramente pueden corresponder a muchos otros factores de alteración o de delictos, de formaciones que están presentes en ellas, pero oiga, a mí se me hace muy sospechoso esto y se me hace, hay que mirarlo con mucho detalle, ¿no? He tratado de mirar no solamente en estos sectores, pues miré más en la parte hacia la zona selvática, pero pues ahí el problema es la vegetación y que hay muchos claros, y pues muchos de esos claros corresponden a deforestación, ¿no? Entonces, pues a uno no le queda claro si eso corresponda o no a círculos de hadas, pero para mí este sector tiene un gran interés que valdría la pena ir a estudiar, a mirar y a ver si realmente corresponde a anomalías de hidrógeno. Este es el sector de acá, en este sector, aquí queda Puerto Carreño, en este sector de aquí fue que yo vi esas anomalías, pues sin hacer un tratamiento especial, solamente observando y mirando las imágenes y poniéndolo en detalle, yo lo pude observar. Ahí tenemos un basamento, tenemos una secuencia sedimentaria, encima de ella pues tenemos algunos posibles sellos, seguramente ahí podemos tener efectos de radiólisis, generación de hidrógeno, por esas altas concentraciones de materiales radioactivos que pueden estar asociados al basamento, y si pensamos que en esos sectores de pronto tenemos unidades antiguas que son ricas en materiales de hierro que también pueden estarse transformando, pasando de condiciones reductores a oxidantes, oye, ahí se podría estar generando posibilidades para generar hidrógeno. Yo miré en otros sectores, en otras cuencas, vi unos que me parecía que podían ser círculos. Lo que pasa es que en muchos de ellos ya hay mucho trabajo agrícola, entonces de pronto cuando hacemos el arado de la tierra podemos estar destruyendo esos círculos de hadas. No sé, no lo vi en la literatura, pero por ejemplo nosotros tenemos unas rocas generadoras ricas en materia orgánica y esas son ricas en minerales de uranio, torio y potasio. Si esas rocas generadoras ricas en uranio, torio y potasio que generan esos rayos alfa, beta y gamma y están asociados, están juntas a secuencias sedimentarias ricas en aguas, en acuíferos, oiga, ahí ¿por qué no podemos estar generando y liberando algo de hidrógeno? Pues en todas nuestras cuencas sedimentarias que tienen potencial de hidrocarburos, podemos tener también este potencial de pronto de generación de hidrógeno asociado a las concentraciones ricas en materia orgánica y que estén en contacto con los acuíferos. Ya faltaría ver la cantidad de hidrógeno que se pueda generar y las vías de migración y cómo podría ser. Es un ejemplo de un pozo del valle superior del Magdalena. Aquí tenemos la secuencia, la arenisca basal, tenemos las rocas generadoras, ahí vemos los altísimos contenidos aquí en morado de concentraciones de uranio. Esto es a partir de un registro de rayos gamma espectral. La alteración hídrica de las rocas genera hidrógeno, eso ya lo mencionamos. Oiga, nosotros, ¿dónde tenemos formaciones ricas en materiales de hierro? Nosotros tenemos el hierro olímpico de la formación Concentración en Boyacá y la formación Ubalá, que es de una alteración de limolita y hematita de la formación Fomeque. Nosotros tenemos manifestaciones de hierro bandeado que se han encontrado asociados en el cratón amazónico y sobre ellas asociados a una secuencia metasedimentaria del precámbrico.
Está el hierro bolítico en el área del municipio de Mitú, en el departamento de Baupés, de la Amazonía colombiana. Ahí tenemos unas ricas secuencias, ricas en hierro. Seguramente que ese hierro bandeado, esa secuencia, es posible que no solamente se encuentre en ese sector, sino que se encuentre un poquitico más hacia el occidente y esté cubierta por secuencia sedimentaria. Ahí podemos tener también generación podemos tener posiblemente generación de hidrógeno. Bueno, esto fue como a grandes rasgos lo que yo veo y lo que yo miro que podemos tener. Yo sé que, y no solamente somos nosotros, sino todo el mundo, hay muchas incógnitas todavía que no entendemos. Nosotros en los sistemas petrolíferos pues conocemos los elementos principales. Nosotros conocemos, perdón, apaga el micrófono. Nosotros tenemos los elementos necesarios desde la roca generadora, la expulsión cuando ocurrió, la migración, y cómo llegó esa migración de ese hidrocarburo. Entonces también tenemos que pensar si se genera el hidrógeno, cuándo salió de esa roca, qué vía de migración siguió hasta que llegara a un reservorio, a un sello y a una trampa y se sincronizara y tuviéramos una sincronización o un sincronismo para que todos se dieran y generaran la acumulación de hidrógeno. Hay que entender el sistema de hidrógeno. Vimos que hay unas reacciones en las cuales se pueden generar hidrógeno. Hay otras muchas cuestiones a considerar. Realmente, ¿cuál es la roca efectiva que puede estar generando el hidrógeno? ¿Es un solo proceso o pueden ser varios procesos? Debemos enfocarnos en áreas donde de pronto más de un proceso pudiese estar generando ese hidrógeno. ¿Cómo se puede caracterizar una buena roca generadora o una buena área donde se puede estar generando ese hidrógeno? Y cómo saber si estamos en la fase ideal para haber generado una gran cantidad de hidrógeno que se pueda acumular. ¿Y cómo migra eso? Se ha hecho estudios recientes que han demostrado, y pues obviamente yo creo que la producción y lo que se ha encontrado en gas en varios pozos de petróleo o varios pozos que se perforaron para hidrocarburos, es que si usted encontró una anomalía de gas, que el 80, el 70, el 60% es de hidrógeno, oye, eso está demostrando que tiene que haber un almacenador, que el almacenador fue efectivo y que seguramente la litología, perdón, que el sello fue efectivo y el almacenador también fue efectivo, y pues hay varias publicaciones que así lo atestiguan. Obviamente, ¿cuál puede ser el tamaño promedio de un campo de hidrógeno natural? ¿Qué tan grande puede ser? ¿Qué presiones pueda tener para que se pueda explotar y pueda ser comercialmente? Así como hay un sistema petrolífero, ¿será que hay un sistema de hidrógeno? ¿Y cuáles son los elementos y procesos que debemos de entender bien para uno poder tener ese conocimiento y guiar la exploración? ¿Cuál podría ser el costo de exploración para llegar a un desarrollo y una producción de un campo de esos? Oye, y no nos podemos olvidar también de la huella de carbono al explorar y producir el hidrógeno. Y yo creo que tenemos que recordar que los primeros exploradores de hidrocarburos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX seguramente tenían las mismas incógnitas que tenemos nosotros sobre el hidrógeno que las tenían ellos sobre el hidrocarburos. ¿De dónde provenía? ¿Cómo migraba? ¿Cómo llegaba a los sitios donde los entrampaban? Pero mire que cómo se hicieron los primeros descubrimientos junto a los resumaderos, a los manaderos de hidrocarburos. ¿Qué hemos visto aquí? Mire que en las áreas donde se está explorando el hidrógeno o está asociado a manaderos de resumaderos asociados a los círculos de hadas o a los pozos que ya se perforaron en la industria de los hidrocarburos y se encontró por accidente que tenían altas concentraciones de hidrógeno y que en ese tiempo no eran de interés y no se analizaban. Nosotros en nuestra historia exploratoria, oiga, ¿cuántos pozos hace 30, 40 años, 50 años que encontraban gas y lo despreciábamos, el gas natural, porque no lo considerábamos de interés? Después vino toda la conversión energética, vino toda la utilización del gas, vino todo el gas domiciliario y mire que ya comenzamos a ver esos pozos que habían reportado gas y comenzamos a reexplorar esas cuencas y hoy tenemos exploración y tenemos producción de gas en esos sectores. Yo creo que esto era lo que yo les... bueno, ¿qué pasos a seguir? Oye, nosotros deberíamos de tener un inventario de ocurrencias de hidrógeno en Colombia
a partir de asociados a aguas subterráneas, a, a pozos que hayamos perforado, a manaderos, anomalías en superficie. Yo creo que tenemos que aumentar el conocimiento de dónde se puede generar y entrapar el hidrógeno natural para que pensemos en él y busquemos dónde explorarlo. Estas áreas que yo he mostrado y que he manifestado, ya hay que trabajarlos en más detalle para mirar cuáles pueden ser los posibles plays para el hidrógeno natural en Colombia. Nosotros tenemos una gran cantidad de información que hemos generado en la industria de los hidrocarburos que necesitamos analizarla y verla pensando en la exploración de este hidrógeno natural. Yo me hago una pregunta, oiga, ¿será que en algunos de los pozos que nosotros producimos gas tenemos algunas anomalías de hidrógeno que se están produciendo en ellas? ¿Por qué es que cuando nosotros hacemos cromatografía, cuando perforamos los pozos, no tenemos esas anomalías o esos datos de hidrógeno? Resulta que cuando nosotros hacemos la cromatografía, nosotros utilizamos el hidrógeno para que nos ayude a transportar el gas y hacer las mediciones cromatográficas. Entonces, adicionamos hidrógeno y por eso no lo medimos y no sabemos la realidad que tenemos de hidrógeno natural en esas manifestaciones de gas. Esto era lo que yo les quería compartir. Yo creo que, pues, ojalá que se hayan quedado con muchísimas preguntas más y muchas incógnitas, más de las que tenían inicialmente. Y yo creo que Colombia tiene una riqueza geológica de ambientes, de unidades, que seguramente en algunas de ellas puede ser que tengamos buenas oportunidades de encontrar hidrógeno natural o hidrógeno blanco. No sé, preguntas. Yo creo que podemos, el que quiera preguntar puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Hola, Shahid, ¿cómo estás? Por acá, Bien, Rodrigo. Sí, señor Rodrigo. Rodrigo Giraldo desde México, saludos. Sí, claro, Aquí, sí, un gusto verlo, mis hermano. sinceras felicitaciones por esa visión que estás imprimiéndole al tema aguas arriba, ¿no? O sea, el papel de nosotros como geólogos, en conjunto con los geofísicos, de poder dimensionar esto y a partir de los pocos ejemplos que hay, que ese trabajo de investigación que hiciste, el histórico, podamos empezar a pensar en eso de una forma metodológica adecuada. Llama la atención, primero, el Servicio Geológico Colombiano debería tener ya un proceso. Segundo, eso que mencionaste de las mediciones de cromatografía de gases, eso es algo que se hace siempre en todas las cabinas de modeling, y llama la atención esa inyección de hidrógeno que se le da al proceso de medición, ¿no? Porque eso afecta a la medición, pero a lo mejor se puede calcular y se puede corregir el error, ¿no? Seguramente, sí. Claro, entonces ese tipo de cosas es lo que debemos empezar a pensar de la experiencia nuestra como petroleros, en conjunto incluso con los mismos mineros, porque ellos también tienen otras experiencias en su proceso de exploración y de explotación, ¿no? Y empezar a trazar una ruta, ¿no? Me parece muy interesante eso, y eso se puede replicar también incluso en otros países, ¿no? Llama la atención el ruso, que pues la mayor cantidad de puntos están en Rusia, obviamente porque es la información que tiene a mano, pero no significa que Rusia sea el único lugar donde haya más cantidad de datos de hidrógeno o manifestaciones, ¿no? Sí, yo creo que eso se debe en cierta medida como a una rigurosidad científica que ellos tenían y que ellos querían mirar anomalías, mirar ese tipo de cosas. Mire que todos esos sistemas para determinar hidrocarburos con vainas electromagnéticas, con vainas raras, pues pucha, todas esas son rusas, todas esas son de ciencias y de científicos rusos, ¿no? Ellos tenían un pensamiento diferente al que tenemos nosotros, ¿no? De pronto menos pragmáticos, más científicos, más de ver las cosas en detalle, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, enhorabuena que podamos empezar a detonar desde la visión nuestra en el upstream arriba, aguas arriba, empezar a ver este tema de establecer una hoja de ruta, ¿no? Una metodología entre geólogos y geofísicos para empezar a trabajar en Colombia, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades. Nosotros que recorrimos o estudiamos en la Nacional y que nos tocó recorrer la cordillera central y la cordillera occidental
y ver todos estos temas, pues los recordamos perfectamente bien. O sea, tuvimos la experiencia, ¿no? Y sabemos que serpentinización hay en todo lado, el complejo fiolítico es enorme, o sea, yo creo que hay grandes oportunidades, hay que tratar de responder a las preguntas que has planteado de la mejor manera posible y sucinta, ¿no? Porque debe ser una respuesta extremadamente larga, amplia, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que estás planteando en esta charla, te felicito. Muchas gracias. Sí, y esto tiene pues digamos que tiene una parcialidad y es que pues yo soy más geólogo de rocas sedimentarias, ¿no? De rocas blandas, y seguramente que los que han trabajado en rocas duras y han trabajado en toda la parte del occidente, ya tienen una visión mucho más amplia de eso, y seguramente aquí se me han escapado muchas cosas que ellos las cogen de una manera mucho más fácil. Sí, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Nosotros estamos haciendo, sí, estamos haciendo, ya pregunta, nosotros estamos haciendo una grabación, espero que haya quedado bien y obviamente que la vamos a compartir, ¿no? Yo creo que esto es un punto de partida para que pues pensemos en el potencial que hay en el hidrógeno, y mire que las nuevas generaciones, los nuevos geólogos, el hidrocarburo no se está acabando, la actividad, pues digo yo, la experiencia que tenemos del hidrocarburo y el conocimiento que hemos adquirido en ella es básico, y seguramente ahí va a seguir trabajando, y ojalá que el hidrógeno sea una área en la cual nos pueda dar nuevas oportunidades de conocimiento. No sé, ¿alguien más quiere hacer un comentario, preguntar? Perdón, no escucho. Juan Pablo Zapata levantó la mano. Chahidola, por ahí hay como alguien hablando, no sé si estaban preguntando, pero ya. Bueno, te quería preguntar, pues primero, chévere, pues como la charla vista pues desde la perspectiva de ustedes que han trabajado como tanto rocas blandas, ¿cierto? Segundo, quería como una pregunta pues abierta, es cómo está el negocio del hidrógeno y de la exploración de hidrógeno blanco en Colombia, ¿cómo es el panorama? Que si bien pues es el futuro y estamos pues como en todo el rollo de la transición energética, pues no sé las políticas públicas hacia dónde apuntarán pues en este momento, si realmente es algo más de como demostrar o realmente sí están sucediendo cosas que están apuntando hacia que hay un futuro en el hidrógeno blanco y en la exploración pues de rocas ultramáficas, rocas básicas de la cordillera central y occidental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo no soy del sector público, pues realmente yo quiero decir algo. Uno, esto es muy nuevo. Esto está comenzando en muchas partes, en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo que le ven un potencial. Tal vez lo que yo veo que la actividad exploratoria y la parte de permisos más clara está en Australia, donde ya hay permisos para hacer exploración para hidrógeno, pero hay muchas cosas grises o muchas cosas que no se entienden. En Francia, por ejemplo, se está tratando de pedir un bloque para hacer exploración. No hay nada todavía armado ni formal. Yo creo que todo ha estado es como enfocado a la experiencia que se tenía en la parte de los hidrocarburos. Esto significaría que uno, que se tiene que liberar bloques para hacer exploración una vez se tenga un conocimiento de ello. Dos, si están las cuencas sedimentarias, tiene que haber una reglamentación de cómo se va a conciliar si usted tiene los dos objetivos, petróleo y gas. Segundo, tiene que haber obviamente una normatividad jurídica de cómo se va a manejar la exploración, de cuáles son los compromisos, no sé. Y lo otro es toda también la parte ambiental, ¿no es cierto? Si yo voy a perforar un pozo para hidrógeno, pues seguramente que uno va a tener que tener unos cuidados especiales, porque el hidrógeno es un gas muy inflamable. Dos, pues obviamente que también tengo que tener una normatividad ambiental de cómo se va a proteger el medio ambiente, de evitar escapes bueno, no tanto de hidrógeno, pero sí escapes de lodos o contaminaciones o cosas de esas, y también el manejo de la parte social, ¿no? Yo creo que, como en todas partes, yo creo que estamos en pañales, y yo creo que el ministerio, el Servicio Geológico debe estar comenzando a pensar en esto. Seguramente ya tienen algunos proyectos, algunos avances que no los conozco porque pues no
no tengo relación con ellos. Seguramente yo creo que el equipo de transformación energética de Ecopetrol ya tiene que haber pensado en algunas cosas del hidrógeno blanco y seguramente que tienen avanzadas muchas más cosas de las que yo puedo estar pensando acá y que pudimos haber discutido con nuestros colegas de Neoil, con Rubén y con los muchachos que nos están apoyando. Y seguramente que, pues si hacemos algún día un panel o miramos esto, seguramente que podemos avanzar en el conocimiento y en el entendimiento de la parte del hidrógeno blanco. No sé, ¿alguien más quiere preguntar algo o quiere comentar? Porque yo creo que es más como de comentario, porque yo creo que realmente todos estamos aprendiendo de esta parte del hidrógeno blanco, ¿no? Es difícil decir que hay un experto. Víctor Ramírez, ¿iba a decir algo? No. ¿Le gustó el tema? Muchas gracias, Víctor. Qué bueno haberlo visto. No, pues aprovecho ya que me echó el agua, Chahid. Tengo la inquietud, pues nosotros, o usted de manera acertada plantea que hay muchísima información que tal vez no hemos aprovechado. Una inquietud es, por la característica física, ¿uno puede pensar en un reservorio de manera convencional cuando piensa en hidrógeno? ¿O es una acumulación que no está asociada al espacio poroso de la roca? ¿O cómo funciona? No, o sea, la idea que yo tengo y lo que yo he podido leer de los ejemplos que hay, yo creo que sí está asociado al espacio poroso de la roca, pero mire que el hidrógeno, por ser unas partículas tan pequeñas, tan diminutas, yo creo que seguramente necesita una porosidad menos grande y una permeabilidad no tan alta para que se acumule y se produzca. Y seguramente que podemos tener en reservorios que podríamos llamar pues normales, con altos valores de porosidad y permeabilidad, y seguramente con reservorios que sean arenas o calizas mucho más apretadas, podemos tener esa acumulación. Ahí lo importante pues es tener el sello, y lo otro es que también hay una fuerte teoría de que puede ser que ese hidrógeno se esté formando hoy en día y tenga una migración rápida y la acumulación pues tenga unos pocos cientos de años o unos pocos miles o un escaso millón de años, ¿no? También es posible que algunas acumulaciones sean más antiguas. También es claro, lo que se ha visto es que en profundidad aumenta el contenido de hidrógeno, seguramente está más cerca del área de generación, y hay muchas rocas antiguas, seguramente del Paleozoico, donde se han encontrado manifestaciones importantes de hidrógeno. No sé si eso también tenga que ver dentro de la parte de exploración. Ok, muchas gracias. Igual es lo que yo interpreto y entiendo, pero eso no quiere decir que sea verdad, ¿no? ¿Alguien más quiere? Juan Carlos López levantó la mano. Sí, hola, Chahid, ¿cómo estás? Pues mi perfil es un poco diferente al de la gran mayoría aquí creo que son geólogos, pero mi tarea es precisamente descarbonizar compañías con una muy alta huella de carbono, y definitivamente de los proyectos que se han realizado los últimos años, yo sí estoy convencido que los geólogos tienen un papel súper importante en la transición energética, porque las dos únicas energías que pueden reemplazar la gran cantidad de megavatios que consume la humanidad son la geotermia profunda y el hidrógeno. Y la geotermia profunda, pues digamos que han habido algunos avances. Se espera que en algunos años se llegue a esta energía que es 24/7, pero el tema del hidrógeno, que es lo que como quisiera uno que se diera rápido, es extremadamente ineficiente todavía y costoso. Estuve revisando varias plantas ahorita en España y en varias partes, porque nosotros queremos como empresa implementarlo. Tenemos una huella de carbono que hemos reducido casi el 50% en 2 años, pero queremos hacerlo todavía más acelerado. Y definitivamente estoy convencido que las únicas que pueden reemplazar la cantidad de energía que tenemos, a excepción de la nuclear, si volviera la humanidad a implementar las microplantas que espera Bill Gates, realmente son la geotermia y el hidrógeno. Y este hidrógeno, como tú lo presentas, me parece que tiene muchísimo potencial. Mi interés de reunirme, de entrar aquí en la reunión, fue porque vi que tenías este foro, y pues sí estoy convencido que el hidrógeno es la gran solución con la geotermia profunda a los problemas energéticos de la humanidad de energía limpia. Entonces te agradezco mucho la presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Y
Y sí, igual el hidrógeno pues está comenzando y obviamente que si vamos a hacer en trabajos de exploración, seguramente que también tenemos que pensar en hacerlo de la manera más eficiente y con la menor huella de carbono, ¿no? ¿Alguien más quería comentar algo? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, aquí Felipe nos comenta, Felipe González, que de los 30 pozos de Malí, la presión no ha caído desde el primer pozo hace 10 años, sí. Y yo creo que eso es lo que mucha gente piensa, que de pronto en el subsuelo hay un aporte de hidrógeno que está migrando y que tenemos pues, casi que una recarga constante de esa cantidad de hidrógeno, ¿no? Es una de las cosas que se parece que se están dando y que pues hay que seguir explorando e investigando. Bueno, no sé, yo creo que si no es más, pues muchas gracias a los que participaron, a los que vinieron y a los que escucharon. Y yo creo que el objetivo es como pensar en esto y pensar en otras cosas y en otros retos, en un cambio de paradigmas. Y seguramente que en este cambio de paradigmas estamos apoyados pues, mucho con el conocimiento que hemos adquirido en la industria de los hidrocarburos y mucho con la información que tenemos a partir de la industria de los hidrocarburos. Y seguramente que no vamos a comenzar como hace 150 años cuando se inició la exploración de hidrocarburos, sino que ya tenemos un conocimiento y una tecnología que nos puede hacer que esto lo desarrollemos de una manera más rápida y mejor técnicamente. Bueno, muchas gracias a todos los que presentaron y yo creo que luego les compartiremos dónde subimos el video. Claro que sí, Chahid, muchas gracias. Feliz noche.